Bueno, le subí el enunciado del auxiliar, pero muy encima. Así que no, obviamente no han tenido tiempo de mirarlo. Pero los problemas ahí no son tan. Bueno, ahí los tengo en la pizarra como siempre. El auxiliar de hoy va a tratar de el tema de cálculo de variaciones. Así se le puede llamar. Sí, cálculo de variaciones, que es básicamente, ¿cierto? Encontrar alguna función que minimice alguna otra cantidad que es función de esa función, que usualmente se le llama funcional. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de movimiento, provienen de minimizar una cantidad que se llama la acción, ¿cierto? O más que minimizar, sino que pedir que sea estacionaria entre eh, en alguna trayectoria, ¿cierto? Que, entre dos intervalos de tiempo fijo en el espacio, que sea estacionaria ante cambio en la trayectoria. Y, y bueno, esa cantidad que se llama acción es función del lagrangiano, pero en general esto del cálculo de variación es algo un poquito más general, que es justamente minimizar o hacer estacionaria alguna cantidad que depende de una función, ya que uno le llama funcional. Entonces vamos a ver problemas de ese estilo. Voy a compartir pantalla. Si quieren se pueden mostrar también para verlos y verlas. Eh, Siempre el Simón. Bueno, ya, pues entonces aquí estamos. Entonces este es un típico problema que aparece, cálculo de variaciones, un problema más o menos antiguo. Es- Mati, ¿Sí? ¿recuerdas grabar? Sí está grabando ya, hace Ah, rato. perdón, no Sí, caché. sí, pero problema antiguo que me acuerdo que tiene un nombre, se llama algo del problema de la reina de no sé cuánto de Dido, algo así, si lo buscan. Problema de la reina de Dido, que básicamente quería construir su reino de tal manera que abarcara la mayor cantidad de área, pero contando o teniendo una cantidad fija de material para hacer el perímetro. Ay, de verdad se pusieron mati. Ahí, ya todos somos mati. Eh, ya, pues entonces es básicamente este el problema, lo mismo. Aquí tenemos un problema donde hay una cuerda que está fija entre dos puntos, separada a una distancia d, y la longitud de la cuerda es fija, la cuerda no es inextensible ni nada por el estilo, y la idea es que queremos maximizar, encontrar cuál debe ser la forma que debe tener esta cuerda para maximizar esta área de acá encerrada, ¿no? Toda esta área. Ya, o sea, trazamos un segmento de recta entre estos dos puntos donde está fija la cuerda y el área encerrada entre ese segmento de recta y la cuerda queremos que sea máxima. Entonces, es un problema de cálculo variacional porque queremos maximizar, ¿cierto? Una cantidad que depende de una función y esa función es justamente la función que describe la forma de la cuerda, ¿sí? Entonces, justamente a encontrar el funcional que describe este problema, o sea, qué es lo que queremos La cuerda no minimizar o puede maximizar. bajar de la horizontal. La cuerda no puede, ¿cómo? ¿Bajar de la horizontal o también puede estar por debajo? Tú dices algo así. Sí, eso. En principio sí podría, ¿por qué no? Pero queremos encontrar que esta área sea máxima, así que si contamos esta área más esta área más esta área, no sé qué tan, yo creo que es más chica que poner todo a un lado o todo a otro lado, pero ahí hay que ver lo Es que. que, es que la pregunta también dice minimizar, pues, ¿o no? Ah, Dice, se quiere minimizar el área encerrada en la cuerda. ya, no me equivoqué, debería ser maximizar acá. Perdón, lo voy a corregir en el enunciado. ¿Ya? Maximizar.
No sé para qué escribí minimizar en maximizar, ¿ya? Eso, perdón. Sí, se quería maximizar el área. Voy a cambiar el enunciado y lo voy a subir de nuevo después. Ya, claro, si se quisiera minimizar, justamente como tú dices, podría quedar por abajo, si no hay problema, pero como que minimizar no tiene sentido porque minimizar sería como que hiciéramos la cuerda así, po, y la menor área ahí sería 0. O sea, la área positiva tiene una cota inferior que es 0, entonces si encuentro una forma tal que el área sea 0, bueno, la minimicé. Entonces, la respuesta a minimizar el área es como más o menos directa, poner como la cuerda doblada, estirada en el eje. Algo como este estilo. Y ahí el área es 0, que es el menor valor que puede tomar. Pero es más interesante que ver cómo maximizar. Pues. Entonces vamos a encontrar el funcional. Y para eso vamos a describir la forma de la cuerda en el plano XY. Voy a poner un sistema de coordenadas acá, por ejemplo, XY, tal que la forma de la cuerda sea una función de X. ¿Ya? Entonces la forma de la cuerda, o la curva que describe la cuerda, va a ser un I de X, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el área, ¿cierto?, contenida por esa región, va a venir dada algo así como, y supongamos a todo esto que I permanece todo el rato a un lado, y mayor o igual que 0. Por lo tanto, podemos escribir, ¿cierto?, que el área bajo la curva es la integral desde 0 hasta D de mi I de X. ¿Cierto? Oye, Mati, Dime. oye, que creo que tengo una duda de enunciado que ¿cómo, o no lo entiendo muy bien, cómo D va a ser menor que L si D es como la distancia entre los extremos de la cuerda? Eh, O- sí, es que la cuerda no necesariamente está estirada en una recta, pues entonces tenéis los puntos están separados, de los extremos están separados a una distancia D, y la cuerda queda como floja en el resto. Esa es la idea, pues, Pai, porque si fuera, o sea, puede ser menor o igual que L, pero si fuera igual a L, la cuerda no tengo más remedio que tener la recta entre esos dos puntos, pues y ahí tengo un área cero. Tiene que quedar como la cuerda floja o holgada ya, ya, ya. por encima de los puntos. Por eso la longitud tiene que ser mayor que la distancia de separación. Ujú. No es como de los extremos como de la cuerda, así como de donde empieza la cuerda. O sea, sí es como tomo una cuerda en una mesa y coloco un extremo en un punto y el otro extremo en el otro punto. Si la longitud de la cuerda es mayor que la distancia entre esos dos puntos, entonces te va a quedar con alguna forma así, pues ya hay que encontrar la forma que haga que esta Ah, área ya, sea máxima. Va a quedar como ya, bueno, suelta, holgada. ya, ya. Gracias. Ya. Entonces lo que queremos hacer es minimizar esto, ¿cierto? Esta área. Entonces este sería mi funcional. No sé, les pregunto a ustedes, ¿sí o no? ¿Falta algo o está bien tal cual? La derivada. Ya, puede ser que falte una derivada. No siempre necesariamente sí. Los funcionales son funciones de la función y su derivada, pero puede ser que falte por ahí una derivada. Pero más importante que eso, nos falta una constricción holonómica que tenemos, ¿no? Que en ningún momento estamos diciendo que la longitud de esa curva tiene que ser fija y que tiene que ser L, ¿cierto? Entonces, tenemos esto y tenemos la constricción que la longitud de la cuerda sea igual a L, y la longitud la podemos escribir, ¿cierto?, como integral desde 0 hasta D de el diferencial de curva, ¿sí? Y el diferencial de curva no es más que raíz de dx cuadrado, en este caso plano cartesiano, más de y cuadrado, que eso si sacamos el dx se puede escribir como raíz de 1 más y prima cuadrado, ¿cierto?, por dx. Mati, ¿Sí? o sea, en esa integral que estamos haciendo como para el área,
¿No ¿Ya? estaríamos considerando que como que la cuerda no sobresale como por los lados? Claro, sí. Estaríamos considerando, sí, bien, porque si no, no tendríamos una función, ¿cierto? O sea, es que a lo que me refiero es que como va de 0 a D el X, como que no estaría tomando como los valores en el caso de que saliera como que la cuerda, por ejemplo, X pudiera tomar un valor como menos, no sé, 1, por ejemplo, ¿o Claro, no? claro, como que estamos considerando eso. Pero en verdad, tan relevante, o sea, este problema se puede hacer de otra forma, si, considerando, por ejemplo, cosas como teorema de Green para relacionar el área y para verlo en un caso más general cuando pasa lo que dices tú, o sea, tenemos dos puntos fijos y va como por aquí la cosa, ¿cierto? Por ejemplo, si estuviera así la cuerda, aquí ya no podemos describir esto como un I de X porque no es una función, porque este valor, por ejemplo, Claro, toma dos puntos. Es como por ahí está el problema, ¿no? Claro, y se puede resolver de otra forma, por eso también les di el nombre del problema de la reina de Dios. Si lo buscan, como que ahí sacan áreas con teorema de Green y se puede hacer de otra forma, pero claro, como yo conozco el resultado al final y sé que da una función bonita, le chanté ese funcional. ya. Sí, pero Entonces ahí la como idea es que estaríamos maximizar algo a suponiendo, extremos fijos. ya, ya. Sí, y esa función, bueno, si es que hacemos el cálculo y nos da algo que bueno, no tiene sentido y que tiene que pasar algo como lo que decimos acá, que se tiene que ir un poquito para allá y que deja de poderse describir como una función, hay que tratar de hacer el problema de otra forma. Pero ténganme fe y resulta así de esta manera el Ya, ya. problema, digamos. ¿Ya? Ok. También se podría hacer de la otra forma que les digo yo, pero ya. Una vez que tenemos entonces la constricción, ¿cierto? Que es una constricción holonómica, ¿cómo la podemos colocar o imponer, ¿cierto? En nuestro funcional. Ustedes vieron cómo incluir, ¿cierto? Constricciones en... Esta constricción es lo mismo que... Se las puedo escribir de otra forma. 0D por L partido en D, ¿cierto? Menos raíz de 1 más I' cuadrado de X es igual a 0. Sí, la típica forma de una construcción holonómica, alguna función, ¿cierto? Igual a 0. De hecho, aquí ya la tenemos en la forma metida en el funcional, porque la tengo como una integral desde 0 hasta d de x. ¿No se acuerdan cuando el profe hizo la deducción en clase de construcción holonómica? El profe toma la ecuación de la constricción, ¿cierto? Calcula las derivadas y eso da 0 y después lo integra para meterlo en el funcional. Pero acá ya tenemos directamente de esta manera que esta integral en el fondo tiene que valer 0. Entonces, ¿cómo se incluyen las constricciones al funcional? Aquí tenemos, se suma directamente en el área, ya va por ahí. O sea, no es que se llega y se suma, sino que hay que incluir otra cosa. Pero hay que sumar algo, sí, tienes razón. Pero ¿qué es eso que hay que sumar? Ya. De hecho, tiene que ver con los últimos dos, no, al último ejercicio que han estado haciendo, todo ese tipo de ejercicios donde uno mete unos, claro, o sea, sí, pues, en el fondo uno llega a ecuaciones de Euler-Lagrange, pero como uno mete las constricciones, lo que uno hace, ¿cierto? Uno se da un multiplicador de Lagrange, claro. Como dice Camila Caballero, hay que agregarle un lambda, ¿ya? Como lo hemos hecho en CBB toda la vida, cuando queremos minimizar o maximizar una función con alguna constricción,
metemos un multiplicador de Lagrange o los multiplicadores de Lagrange que yo requiera, según la cantidad de constricciones que tenga, ¿cierto? Y bueno, eso. Entonces, ahora mi funcional, digamos, deja de tener una dependencia, tiene otro grado de libertad extra que es el multiplicador de Lagrange, ¿no? Ahora, ojo que hay una diferencia entre cuando tenemos constricciones holonómicas como las que ve el profe, que son funciones que dependen de las coordenadas, ¿cierto? Igual 0, ¿cierto? Que eso implica que la derivada de la constricción con respecto a la coordenada yésima por la variación en la coordenada yésima es 0, ¿cierto? Y eso implica que la integral de 0 hasta t, estoy hablando del caso de las ecuaciones de movimiento, de la constricción es 0. Acá ya lo tenemos de esa forma, algo como de esa forma. Pero acá si se dan cuenta, los lambda aparecen porque esto es proporcional a un lambda, o más bien la variación en la acción es proporcional a un lambda por esta derivada. Entonces, en ese caso, cuando partimos de acá, generalmente los lambda dependen de las coordenadas, como ustedes han visto en sus problemas. En sus problemas ustedes han visto que el lambda depende de teta, uno lo puede dejar siempre dependiente de alguna de las coordenadas, ¿no? Y por eso, si encontramos la solución a las ecuaciones, encontramos que el lambda al final depende del tiempo, ¿ya? De mi variable. Pero acá tengo ya mi constricción en forma de integral. Entonces la puedo meter como lo hacíamos en CBB, metiendo simplemente el lambda con un lambda constante. Aquí el lambda no me va a depender de las coordenadas, ¿ya? En el fondo lo que estoy diciendo es que mi nuevo funcional, A', es A más mi lambda por la constricción. Que esto equivale a tener integral de 0 a d, donde este lambda es constante. Y eso va a ser importante para poder integrar las ecuaciones de 0 a d de I de x más lambda L partido en D menos raíz de 1 más I' cuadrado. Eso es lo que hay que tener en claro, que hay una diferencia cuando tenemos constricciones que se llaman isoperimétricas comúnmente, que son de este tipo, donde yo tengo la constricción sobre la integral entre los puntos, a tener una constricción, partir con una constricción de este estilo, que es una función de las coordenadas igual a 0, no la integral de una función de las coordenadas en el tiempo igual 0, ¿ya? Cuando tenemos este tipo de constricciones, se pone el lambda, digamos, fuera de la integral y son constantes, pero cuando tenemos este tipo de constricciones, aparecen los multiplicadores de Lagrange dependiendo de las coordenadas, ¿ya? Eso es una diferencia que hay que tener en cuenta entre estos dos tipos de constricciones holonómicas. Por eso quise mostrar este ejemplo, porque aquí aparece otro tipo de constricciones holonómicas expresadas como una integral. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Lo puedes repetir? Ya, a ver. Los ejemplos que vemos en mecánica generalmente, porque esto no estoy estudiando el movimiento de una partícula en el movimiento de un cuerpo, pero los ejemplos que uno ve, ¿cierto? Uno generalmente coloca que una función de las coordenadas es igual a 0, ¿cierto? Esas son las constricciones holonómicas comunes. Uno impone directamente sobre las coordenadas un valor, ¿sí? Y eso implica que hay ciertos desplazamientos permitidos de las coordenadas, en particular, hacen que esto sea igual a 0, ¿no? Y en particular, eso implica que la integral entre dos tiempos de esta cantidad, para cualquier intervalo de tiempo, es 0, ¿ya? Y el profe, si ven la demostración del profe en clase, bueno, eso puede pasar solamente si es que esto es proporcional a un lambda por el gradiente de la acción en el fondo, de S a de QI, ¿ya? Eso es como la demostración la justificación de incluir un multiplicador de Lagrange para este tipo de constricciones. ¿Ya? O sea, de aquí puedo llegar a esto, ¿ya? Pero esto hace que los lambda dependan de las coordenadas. ¿Ya? Eso es lo interesante, que para este tipo de constricciones los lambda, los multiplicadores de Lagrange, dependen de las coordenadas. Entonces, cuando los tengo en las ecuaciones, yo no puedo llegar a integrar considerando los lambda constantes. Pero en este caso, en este problema, tengo una constricción holonómica de este tipo, donde ya tengo la integral
de la función, ¿sí? Y esto hace que yo puedo poner el lambda con un lambda constante para poder minimizar para poder considerar la constricción. ¿Ya? Igual como lo hacíamos en CBB, en cálculo en varias variables, ¿cierto? Yo tengo mi función a minimizar y le agrego un lambda constante por la constricción. ¿Ya? Y me queda algo de este estilo. Entonces, en resumen, cuando tenemos constricciones que son funciones de las coordenadas igual a 0, yo agrego multiplicadores de Lagrange y todo el cuento, pero yo no sé si esos lambdas son constantes, sino que más bien dependen de las coordenadas y por lo tanto del tiempo. Pero cuando yo tengo constricciones de este tipo, que usualmente se llaman isoperimétricas, que mantienen perímetro fijo, o sea, la expreso como una integral de algo, que esa es mi constricción, integral de algo igual 0. Entonces, en este caso, yo puedo incluir los multiplicadores de Lagrange constantes. Y estoy seguro aquí que son constantes. ¿Ya? Porque en el fondo quiero maximizar esta función sujeto a esto. Entonces, bueno, A más un lambda constante por C. ¿Ya? Eso es como difícil que en mecánica aparezcan condiciones de borde de este estilo. Perdón, constricciones holonómicas de este estilo. Isoperimétricas, o sea, que la integral entre dos intervalos de tiempo de alguna función dada de las coordenadas sea igual a 0. Difícil. Generalmente en mecánica aparecen constricciones de este estilo, donde una función de las coordenadas igual a 0. Y ahí, como les digo, los lambda necesariamente van a depender de las coordenadas, porque tienen que cumplirse ciertos desplazamientos permitidos que vienen en función de las coordenadas. Pero cuando tenemos constricciones de este estilo en problemas de funcionales, podemos meterle lambda constante. Eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Una duda. Dime. Sí, es que más o menos entiendo bien lo que está pasando acá, pero ¿el integrando es constante o toda la integral es constante? ¿Cuál de las dos es constante? A ver. No, es que las integrales no es que sean constantes. O sea, dada una función, obviamente son integrales definidas. Lo que estoy diciendo que es constante es el multiplicador de Lagrange, el lambda. ¿Ya? O sea, nuestro funcional va a ser este de acá que escribí, que considera la constricción. ¿Cierto? Ahí. Y con un lambda constante. Y nosotros queremos minimizar esto. O sea, maximizar. Entonces queremos imponer que dA' sea 0. Entonces vamos a variar, digamos, la función y considerando los extremos fijos, y vamos a imponer que sea estacionaria esa variación ante cambio en la forma de la cuerda. Ya, pero el lambda es el que es constante. Ya, porque todavía nosotros no sabemos cuánto vale I, po. Eso es lo que queremos hallar. Entonces, este es un funcional de I, por eso este es el funcional del problema. No sé si eso responde tu pregunta. No, es que acá abajo hay un sí, solo sí, integral. Mi pregunta es si el integrando de esa integral es constante, porque lo remarcaste justo abajo, en el lambda. O si pues, es toda la integral. no, pues mira, lo que estoy diciendo es que el lambda es el constante, po, Sí, ¿cachai? Entonces, y esta es mi constricción que yo estoy haciendo igual a 0. Esta integral es 0. Yo estoy pidiendo que esta integral sea 0, y podríamos decir que eso es mi constante. Pero la constricción es esta función, ¿cierto? Que va a ser igual a un 0. Entonces, el lambda es constante, mi A era esto, entonces metí todo en la misma integral y llego a esto.
Sí, ya caché. Vale, gracias. Ya. Entonces, ya, esto, y si se dan cuenta, ya, este es el funcional, está lista la parte A. ¿Ya? Este es el funcional que describe mi problema, ya tengo la función que quiero maximizar, incluí la constricción sin ningún problema, y bueno, y lo que quiero justamente es esto. Entonces, este es el funcional que se quiere maximizar. Ahora ve, hay que determinar la forma que debe tener la cuerda para maximizar el área. ¿Ven que era maximizar? Y aquí lo había puesto a minimizar. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el área que maximiza? ¿Cómo podemos encontrar la función de la cuerda que maximiza? ¿Cómo? Con Euler-Lagrange, ¿cierto? Porque básicamente, Euler-Lagrange lo que me dice es que se los voy a hacer el análogo con lo que han visto en mecánica, para casos mecánicos, ¿cierto? Que uno impone que la acción es estacionaria y la acción es justamente una función, ¿cierto? Una integral a extremo fijo en el tiempo de una función que uno llama lagrangiano, ¿cierto? Que para un grado de libertad depende de la coordenada generalizada y la derivada en el tiempo de la coordenada generalizada, y eso integrado en el tiempo, ¿no? Y esto me conlleva, si es que uno hace la variación y todo, vamos a hacer variación en el problema 3, esto conlleva a las ecuaciones de Euler-Lagrange que ya a esta altura todos conocemos, de L a d q punto menos de L a d q igual 0, ¿no? Acá tenemos lo mismo, queremos hacer que dA' sea 0, donde A' es esto de acá, ¿cierto? Que es alguna función, la voy a llamar L, no, se me va a confundir con la longitud. Le voy a llamar esta L cursiva como si fuera mi nuevo lagrangiano, que depende de I y de la derivada de I con respecto a X y integral en X. Y eso, naturalmente, haciendo la analogía, me va a llevar al problema, a las ecuaciones más bien, de que de X, dA de X, por dL a de I', ¿cierto? Menos dL a de I es igual a 0. Entonces, esas son las ecuaciones que tienen que satisfacer la función I para poder hacer esta área estacionaria o que el gradiente o derivada de esta área sea 0. Ya que me permite, puede ser un máximo o un mínimo, ya voy a indicar un máximo o un mínimo, pero ahí vamos a ver que es más lógico que signifique un máximo. Se me cargó la batería. Ya, entonces estamos. Entonces vamos a calcular esta ecuación. Ya, todos cacharon el paso de hacer la analogía con lo que han visto con lagrangianos y todo. Es la misma ecuación, ¿no? Entonces la ecuación, tenemos que de L a dI', donde mi L ahora es esto, de L a dI', ¿cierto? Es derivada de esto con respecto a I' es menos lambda I' partido en raíz de 1 más I' cuadrado, ¿cierto? Y luego esto derivado con respecto a X no lo voy a hacer, de hecho no es necesario para puro enredarse, queda d a de X de lambda I' partido en raíz de 1 más I' cuadrado. Estoy escribiendo la ecuación de Euler-Lagrange asociada a este problema. Menos dL a de I, que es dL a de I es 1, ¿cierto? Aparece aquí el I, igual a 0. Entonces tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Queda d a de X por, bueno, como les dije, lambda constante, por todo lo que les argumenté, raíz de 1 más I' cuadrado, tiene que ser igual a menos 1, ¿no? Ya, entonces podemos integrar esto. Y la integral de esto nos va a dar lambda por I'
partido en raíz de 1 más y' cuadrado igual, lo vamos a integrar en x, por supuesto, menos x más alguna constante. ¿Sí? Después vamos a determinar las constantes y todo el cuento. Ya tenemos eso y ahora lo que podemos hacer es elevar al cuadrado. Me queda algo así como x menos c cuadrado, da igual ahí el signo menos porque está al cuadrado, por 1 más y' cuadrado. Y eso es lo mismo que eso es lo mismo que y' cuadrado, factor de lambda cuadrado menos x menos c cuadrado igual a x menos c cuadrado. Y por lo tanto, y' es x menos c partido en raíz de lambda cuadrado menos x menos c cuadrado. ¿Ya? Y aquí puedo integrar nuevamente. No es muy difícil integrar esto. Queda que y es igual a raíz de lambda cuadrado menos x menos c cuadrado con un menos más alguna otra constante k. ¿Ya? Entonces ahí resolvimos para el i de x. Y esto se puede reescribir de otra forma. Si pasamos restando el k, elevamos al cuadrado y toda la cuestión, queda x menos c cuadrado más i menos k cuadrado igual a lambda cuadrado, que no es más que una circunferencia. Es la ecuación de la circunferencia, ¿no? Entonces, según el cálculo, digamos, esto nos dice que la forma óptima de esta curva para que se maximice el área entre esos dos puntos debería ser una circunferencia. Tenemos los puntos D. De alguna manera tiene que pasar una circunferencia aquí, tienen que tener formita de circunferencia. Ahora nos falta encontrar cuál debería ser el centro de esa circunferencia y el radio. No es cualquier circunferencia, pero tiene que estar sujeta a que la longitud sea L, y entonces tenemos que encontrar esos parámetros. ¿Ya? Entonces, para encontrar justamente, ponemos dos de las condiciones. ¿A todo esto me están siguiendo o voy muy rápido? Ya. En el álgebra a veces voy muy rápido. Entonces, imponemos dos de las condiciones que i en 0, ¿cierto?, sea 0, y en d sea 0. Eso me lleva en esta ecuación de la circunferencia a dos ecuaciones que son x cuadrado más, x es 0. Llego a c cuadrado más k cuadrado igual lambda cuadrado, y la otra sería c menos d cuadrado, ¿cierto?, más k cuadrado igual a lambda cuadrado. ¿Sí? Restando esas dos ecuaciones llego a que c cuadrado tiene que ser igual a c menos d cuadrado. Y si resolvemos esto, llegamos a ver, si divido por c cuadrado queda esto de acá. Si saco raíz cuadrada queda más menos 1 igual a 1 menos d partido en c. Por lo tanto, d partido en c es igual a 1 más menos 1. O sea, aquí puede ser 1 o 0, pero no puede ser 0, porque si fuera 0, eso implica que d era 0, o sea que los puntos de los extremos de la cuerda están en un mismo punto. Así que vamos a considerar con el signo más, y de acá sacamos que c es igual a d medios. O sea, ahí encontramos, por ejemplo, el valor de la coordenada x del centro de la circunferencia que debería describir la cuerda. ¿Ya? Y para poder sacar el lambda y el k, por ejemplo, de acá de estas dos ecuaciones ya no podemos traer mucha más información. O sea, a lo más podemos encontrar la relación entre k y lambda. ¿Sí? Una vez que tenemos el c, en función del dato del problema, que es d, de la ecuación, ¿cierto?, podemos encontrar que k cuadrado, por ejemplo, es lambda cuadrado menos d cuadrado cuarto. ¿Ya? Pero nos falta encontrar aún el lambda. Si encontramos el lambda, encontramos el k y tenemos el c, así que está completamente determinada la circunferencia. Entonces, para encontrar el lambda, como ya tenemos la función que describe la forma de la curva, imponemos justamente que la longitud, ¿cierto?, sea lo que tiene que ser, pues L, que es el otro dato. ¿Sí? Que esa era la longitud. Entonces, ya habíamos calculado y' es esto de acá, lo elevamos al cuadrado, le sumamos 1
Y eso queda lambda cuadrado, perdón. Eso queda dentro de la raíz, queda lambda cuadrado partido en lambda cuadrado más x menos c cuadrado, ¿sí? Eso después de ya reemplazar el i', elevarlo al cuadrado y sumarle 1 y sumar las fracciones correspondientes. Esto lo puedo escribir también como, puedo dividir por lambda. Esto queda 1 partido en 1 más x menos c partido en lambda cuadrado de x. Y podemos hacer esta integral, por ejemplo, con un cambio de variable, ¿cierto? Aquí, matraca que no sé si sea muy valiosa hacer, pero igual, por si acaso. Podemos decir, por ejemplo, x menos c partido en lambda. A ver, era un menos aquí. Este de acá. Vamos a decir, x menos c partido en lambda, por ejemplo, igual seno de t. ¿Sí? Entonces, quedaría que dx partido en lambda es igual a coseno de t por dt. Entonces la integral queda L igual integral de arcoseno de menos c partido en lambda, arcoseno de d menos c partido en lambda, que a todo esto ya sabemos cuánto vale c. Y me queda entonces dx, ¿cierto? Que es lambda por coseno de t partido en raíz de 1 menos seno cuadrado de t. Y esto de acá es lo mismo que coseno de t, así que se me va con el de arriba y me queda una integral súper fácil, que es la integral de 1. Entonces queda lambda arcoseno de d menos c partido en lambda menos arcoseno de menos c partido en lambda. ¿Sí? La gracia es que como c era de medios, eso habíamos encontrado, c era de medios, entonces nos queda d partido en 2 lambda, ¿cierto? Menos arcoseno de menos d partido en 2 lambda, y como el arcoseno es una función impar, entonces esto es lo mismo que 2 veces lambda arcoseno de d partido en 2 lambda. Entonces, esta es la ecuación para encontrar lambda, que es, lo voy a escribir como adimensionalmente, sería 1 igual 2 lambda partido en L arcoseno de d partido en 2 lambda, que lamentablemente no se puede resolver analíticamente, es una ecuación trascendental. Pero si ustedes quieren encontrar el problema en la vida real por algún motivo, si quieren calcular el área que maximiza minimizando los ladrillos que van a poner al lado, digamos, que es como el problema equivalente, bueno, se resuelve esta ecuación, se encuentra lambda, con los datos ciertos del problema, se encuentra un lambda, con el lambda sabemos que k cuadrado es lambda cuadrado menos d cuadrado cuarto, y con eso ya tenemos todo, porque c era de medio, ¿ya? Entonces ahí tenemos la ecuación de la circunferencia, tendríamos en teoría el centro, el radio y todo el parámetro para describir completamente la forma de la cuerda en función de los datos del problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. ¿Al final despejamos el K o...? No, solo escribimos el k en función de lambda y d. Ah, ya. ¿Ya? Entonces Esto. después todo esto era para sacar el lambda. Claro, Ah, ya. acá hicimos esto para encontrar una ecuación para el lambda que no la podemos resolver analíticamente, pero en teoría entonces ya tenemos todo, porque si tuviéramos la solución para el lambda, tenemos la solución para el k, ya tenemos el c, así que estamos al otro lado. O sea, no se puede hacer esto analítico, pero queda planteado que si supiéramos resolver esa ecuación, tenemos todo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si quieren para acabar más aún, entonces finalmente la forma de la cuerda es y de x igual a, ¿cierto? Si la despejamos, bueno, lo típico de una circunferencia sería el raíz de lambda cuadrado menos
x menos d medios al cuadrado, y eso más raíz de lambda cuadrado menos d medios a la cuarta. Que eso sería considerando que el k cuadrado vale eso, ¿ya? El k, perdón, vale eso. No el k cuadrado, el k vale toda esa raíz. Y bueno, y si sabemos lambda de esta ecuación, entonces con lambda solución de 1 igual 2 lambda partido en L arco seno de D partido en 2 lambda. ¿Ya? Eso. Entonces ahí está totalmente descrita la forma que debería tener la cuerda para que se maximice el área. Que como dijimos es una circunferencia. Ya es. Ahí hay que ver cuál es justamente esa circunferencia. Que está, ¿cierto? Una circunferencia con centro en esas coordenadas. Es lo que es. Bien. Avanzamos entonces al otro problema, que también tiene que ver con todo este tema. Los principios variacionales son muy potentes porque en general uno puede expresar, digamos, toda la física puede condensarla en un solo principio, o sea, en un principio variacional. Hay otras leyes, como por ejemplo la que vamos a ver ahora en el campo de la óptica, que justamente se expresa con un principio variacional. Las leyes fundamentales de la mecánica, como vieron ustedes, vienen de un principio variacional que es el principio de acción estacionario. Si supiéramos el lagrangiano del universo completo, por ejemplo, podríamos encontrar las ecuaciones de movimiento del universo. Todo en el fondo lo podemos escribir como un principio variacional. Las ecuaciones de los campos también, del campo electromagnético, uno lo puede expresar como un principio variacional siempre que encuentre el lagrangiano adecuado. En el fondo es muy potente esto el principio variacional. O sea, ustedes saben el lagrangiano del sistema, inmediatamente saben las ecuaciones del sistema, porque si es que se cumple algún principio variacional. Entonces en la óptica está esta ley, o más bien principio, que es conocido como el principio de Fermat, que dice que el trayecto seguido por la luz, al propagarse de un punto a otro, es tal que el tiempo empleado en recorrerlo es estacionario respecto a posibles variaciones de la trayectoria. Es básicamente en esencia lo mismo que han estado haciendo ustedes, ¿cierto? En mecánica tenemos dos tiempos, T1 y T2, y tenemos, por ejemplo, la trayectoria de una partícula, y la trayectoria real es aquella que es estacionaria ante pequeñas variaciones de la trayectoria a extremos fijos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la mecánica. Si yo varío un poquito esa trayectoria y la variación en la acción es nula, es estacionaria ante esas variaciones, entonces esa es la trayectoria de la partícula. Y esto se puede hacer general, ¿cierto? Donde tenemos muchos grados de libertad, bueno, tenemos un espacio de n dimensiones, n coordenadas generalizadas, que van a seguir trayectorias, y la trayectoria real que sigue en todas esas n coordenadas generalizadas es aquella que hace justamente que sea estacionaria la acción ante pequeñas variaciones en cada una de las coordenadas. Entonces aquí vamos a tratar de enunciar este principio. Y además, sea v de x, y la velocidad de la luz en un punto del espacio. ¿Ya? Por simplicidad vamos a trabajar en el plano x porque se podría hacer en 3D, pero un poquito más latero. Entonces, que depende del medio por el cual la luz se está propagando. O sea, en cada punto del espacio, la luz, digamos, va a tener una velocidad distinta. Estamos asumiendo el caso más general posible. Eso, ¿cómo se puede lograr? Por ejemplo, en un medio que tiene distintas temperaturas, por ejemplo, cosas así, la luz va a tener una velocidad distinta, un índice de refracción distinta en cada punto. Un medio turbulento, qué sé yo. Entonces, escribir un principio variacional que dé cuenta de este principio de Fermat. Ya. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos partir escribiendo este principio variacional? ¿Qué es lo que queremos hacer que sea estacionario? Primero que todo, ¿qué es lo que queremos que sea estacionario? Lo dice en el enunciado, digamos, no es muy complicado.
el tiempo, ¿cierto? ¿Quién es Mati? Hay muchos Matis. El tiempo. Para mí que es el mismo Mati que está escribiendo cada rato el tiempo. Entonces, claro, queremos minimizar el tiempo que recorre la luz al viajar entre dos puntos fijos, ¿sí o no? Entonces, y ese tiempo en particular, como lo hemos hecho en todos los principios variacionales, que nos gustaría expresarlo como una integral entre los dos puntos de algún funcional, alguna cosa, ¿cierto? Que va a ser el equivalente a nuestro lagrangiano. Entonces, digamos que va a ser la integral entre dos puntos, x1 y x2 en el plano, estamos trabajando en el plano aquí por simplicidad, de pequeños diferenciales de tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo calculamos esos diferenciales de tiempo? Bueno, si la velocidad de la luz en un punto dado es v de x, y, entonces, ¿cierto? V de x, y tendrá que ser igual a, ¿qué cosa? A la distancia que recorre la luz, ¿cierto? Infinitesimal, que es mi de x cuadrado más de y cuadrado, raíz cuadrado de eso es mi diferencial de línea. Lo voy a escribir más explícitamente. E de x, y, ¿cierto? Es mi de s partido en dt, que es igual a eso, partido en dt, y por lo tanto, mi diferencial de tiempo es, lo puedo escribir como raíz de 1 más y prima cuadrado de x, partido en b de x, y, ¿no? Entonces esto me queda integral entre dos puntos de raíz de 1 más y prima cuadrado partido en b de x, y de x. ¿Sí? Entonces esa es la forma, digamos, del funcional si es que conozco la velocidad del medio en cada punto del espacio. Entonces esta, si se dan cuenta, es una función de, en este caso, depende de la coordenada x, de la coordenada y de la derivada de la coordenada y. Ya podría depender de la derivada de... pero en verdad lo que nosotros digamos, lo que queremos encontrar es la trayectoria de la luz, entonces una función de x. Por eso depende de nuestro funcional de y de y prima. Entonces, el principio variacional es de t igual 0, ¿cierto? La variación del tiempo tiene que ser estacionaria, igual 0, donde el t es justamente esto lo que habíamos escrito acá. Y ahí está enunciado el principio variacional de Fermat. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguimos Yo me entonces? perdí un poco. ¿De dónde sale la velocidad? La velocidad, En la... Después de la implicancia. después de esto, Claro. acá. ¿Por Sí, qué ahí. sale? Porque, bueno, velocidad es diferencial de distancia o arco partido en tiempo, ¿no? Diferencial de tiempo. Y bueno, despejé el diferencial de tiempo y queda diferencial de arco dividido en velocidad. Y por eso ahí queda la velocidad en el denominador. El diferencial de arco lo expresé así, factoricé por el de x. Ahí no sé si quedó más claro o todavía. Sí, ahí me quedó clarísimo. Ya. Entonces ese Gracias. dt lo metí en esta integral y obtuve el principio variacional que quiero. Para la parte B hay que obtener la ecuación para la trayectoria de la luz en un medio cualquiera. Totalmente general, o sea, no sabemos la dependencia de esa velocidad. Entonces, nuevamente queremos hacer de t igual 0 con t igual integral desde x1 hasta x2 de x cosa, raíz de 1 más y prima cuadrado partido en b de x, y de x. Ese es nuestro principio variacional. Entonces, nuevamente, es equivalente a el principio de acción estacionario, donde nuestro lagrangiano, si se puede decir, es esto lo que está acá, ¿cierto?
que depende de y de y'. Bueno, y de x también, pero es como nuestra variable, o sea, obvio depende de x, porque tanto y como y' también dependen de x. Pero este es el funcional, ya depende de las funciones de la cosa que está integrando. Entonces ocupamos Euler-Lagrange, sería d a de t, dl a de y', ¿cierto? Perdón, no es a de t, es a de x menos dl a de y igual 0. Ya, entonces tenemos que calcular todas estas cosas. Vamos a colocar al tiro cuánto es dl a de y'. Esto de acá, derivado con respecto a y', me va a dar y' partido por b. Voy a omitir el x, y, ya se asume que b depende de x y de y, para no escribir tanto. Queda esta derivada así, ¿cierto? La derivada de la raíz, menos la derivada con respecto a y. La dependencia en y está solo en b, así que queda 1 más y' cuadrado partido en b cuadrado por db a de y, ¿no? Y eso igual 0. Y ahora derivamos esto con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x sería y2' partido en b raíz de 1 más y' cuadrado. Después voy a derivar esta raíz, por ejemplo. Esto me queda menos y' partido en b 1 más y' cuadrado a la 3 medios. Y eso me va a quedar aquí por y' cuadrado y por un y2', ¿cierto? Por regla de la cadena. Y después me queda la derivada de este 1 partido en b, que es y' partido en b cuadrado con un menos. Esto es matraca nomás. Por db, perdón, por derivada absoluta, ¿cierto? De b a de x. Y eso menos raíz de 1 más y' cuadrado partido en b cuadrado, derivada parcial de b con respecto a y. ¿Ya? Esas serían las ecuaciones de movimiento que las podemos simplificar. Porque, ¿cierto? db a de x es lo mismo que db a de x en derivada parcial más db a de y, ¿cierto? Por y', ¿no? Eso viene, ¿cierto? De que db es db a de x por dx más db a de y por dy. Y dividiendo por el dx queda la derivada parcial de b con respecto a x más la derivada parcial de b con respecto a y por la derivada de y total con respecto a x. Entonces, reemplazando eso, si se dan cuenta, queda y2' partido en b raíz de 1 más y' cuadrado, menos y' cuadrado y2' partido por b 1 más y' cuadrado a la 3 medios, menos y' partido en b cuadrado, raíz de 1 más y' cuadrado, por el db a de x, que es db a de x más db a de y por y'. Y el término que me falta es menos raíz de 1 más y' cuadrado partido en b cuadrado por db a de y. Y eso igual 0. ¿Ya? Y esto se puede simplificar. No sé dónde podemos ver la simplificación. A ver. Podemos, por ejemplo, juntar estos términos que tienen derivada parcial en y. Ah, no, pero antes podemos juntar estos los que tienen segunda derivada en y, ¿cierto? Y si se dan cuenta, esto me va a dar por 1 más y'. Me queda simplemente y2' partido en b, 1 más y' cuadrado a la 3 medios. Estos dos términos, si los sumo. Porque es como si multiplicara arriba y abajo este primero por 1 más y' cuadrado, que se me va a ir con él menos y' cuadrado y 2', entonces me sobrevive solo el término que tiene y 2'. Y si junto estos dos de acá, me queda también se me van estos dos los que tienen el y' cuadrado, entonces me queda menos 1 partido en b cuadrado raíz de 1 más y' cuadrado de b a de y, ¿no?
Y me queda este término que tiene y' partido en b cuadrado raíz de 1 más y' cuadrado de b a de x. Ahí se simplificó bastante. En solo 3 términos, ¿no? Tengo bien los signos. Sí. Menos y'. Menos 1. Ya. Recuerden que esta derivada, ¿cierto? Se resta y esta derivada de L con respecto a I me queda con un menos. Entonces esto queda aquí con un más, por si acaso. Perdón por eso. Que la derivada de L con respecto a I es menos 1 partido en B cuadrado por la raíz de 1 más I' cuadrado de B a de I. Entonces al restarlo queda con un más y esto queda con un más. Y ahí se simplifican efectivamente este término con dB a dI, con este de acá, y queda con un signo menos aquí. No, perdón. Sí. No, porque ahí cuando No, factorizamos, y como este multiplicamos por queda con un más. Sí, ahí sí. eso. Sí, ese queda con un más. Ya, muchas gracias. Y lo podemos dejar más bonito como I2', igual si multiplicamos por la raíz de 1 más I' cuadrado, ¿o no? Bueno, ahí con un poco de álgebra se puede dejar como 1 más I' cuadrado partido en V de B a de I menos I' de B a de X. Es la manera más bonita de dejarlo. Simplemente, bueno, hay un par de manipulaciones algebraicas. Se multiplica por raíz de 1 más I' cuadrado toda la ecuación. Se multiplica también por V y se pasa al lado derecho y se pasa el 1 más I' cuadrado que queda dividiendo al I2'. Y queda eso. Entonces, esta es la ecuación para la trayectoria de la luz en el plano en un medio cualquiera. Si es que sabemos cómo depende la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, ya hicimos la parte B. La parte C ahora ponernos en casos particulares y ver qué nos dice esta ley, pues si funciona. O sea, si Fermat no se la inventó porque sí y porque sonaba bonito, hay que ver si es que describe lo más lógico. Entonces mencionar qué ocurre cuando esta velocidad del medio es constante y cuando solo varía en una dirección, por ejemplo en I. Entonces pongámonos en el caso qué pasa si B es constante. Ustedes más o menos por intuición, o deberán saber ya, ¿qué le pasa a la luz cuando viaja en un medio a una velocidad constante? ¿Qué trayectoria sigue? Es típico lo que uno ve en los experimentos de un láser, por ejemplo, en un medio con velocidad constante. ¿Qué trayectoria sigue entre dos puntos dados? Así por intuición nomás. Línea recta, ¿cierto, Mati? Entonces debería ser una línea recta. Veamos si la ecuación nos da eso. I2' igual 1 más I' cuadrado partido en B. Y si es que la velocidad es constante, no depende ni de I ni de X. Y entonces todo esto da 0. Entonces da que I2' es igual a 0. Por lo tanto, I de X es ABX más AX más B, por ejemplo. Integrando dos veces, ¿cierto? Las constantes de integración y todo el cuento, que es justamente una línea recta. Entonces, se verifica, al menos
cumple para el caso en que la velocidad es constante. ¿Ya? Que es una línea recta. Ahora, el otro caso, ¿qué pasa si es que solo varía en una dirección la velocidad? Por ejemplo, en I, si varía solo en I, ¿cómo podemos escribir esa condición matemáticamente si la velocidad de la luz varía solo en I? ¿Cómo escribirían ustedes matemáticamente esto? Ya, muy bien, ¿cierto? En derivada parcial de b a de x igual 0. No depende la variación en x. Y de nuevo, apelemos a la intuición, po. ¿Qué conocen ustedes, por ejemplo, de cuando la velocidad de un medio varía solo en i? O sea, en una dirección. Un ejemplo clásico, si veámoslo como para hacer un análisis, por ejemplo, cuando tenemos que la luz pasa, esta es la dirección i, y acá tenemos un medio y otro medio, o sea, cambia como una función escalón la velocidad. Es constante en los dos medios, pero igual hay una variación, digamos, en el eje y, pues, que cambia de un medio a otro. ¿Qué es lo que le pasa a la luz, por ejemplo, cuando pasa esto? Si por intuición, o más que intuición, lo que ustedes ya conocen de las trayectorias de la luz. Este es el caso más simple de variación de velocidad en una dirección, pues que varíe como una función escalón, que sea constante en dos tramos distintos, ¿no? ¿Qué pasa, cierto? La luz viene y sigue una trayectoria recta en todo este medio, pero después cambia de dirección. Y sabemos que cambia de dirección cumpliendo lo que se conoce como ley de Snell. ¿Sí? Que en el fondo dice que la velocidad de la luz en un medio por el seno del ángulo que forma con la normal a ese medio es una constante, digamos. ¿Sí? Para los dos medios vale lo mismo. O sea, V1 por seno de teta 1 es igual a V2 por seno de teta 2, que se puede expresar si dividimos por C con el coeficiente de refracción y bla, bla, bla. Pero esa es una forma de escribir la ley de Snell. Veamos qué pasa ahora si es que hay una variación arbitraria. O sea, nos pusimos en un caso especial para ver lo que tendríamos que esperar. Pero si nos ponemos en una variación arbitraria, según esta ecuación llegamos a la siguiente ecuación diferencial para I. Esto queda de B a de I, ¿no? Porque de B a de X es 0. Entonces esto se puede escribir como I2' B partido en 1 más I' cuadrado menos de B a de I igual 0, ¿cierto? Perfecto. Entonces, truco para integrar estas cosas, por ejemplo, es multiplicar por un I'. Si multiplicamos por un I', queda I2' I'B partido en 1 más I' cuadrado menos I' de B a de I igual 0. ¿Sí? Ya, esto se parece, ¿sí o no? Esto se parece en algún sentido como a la derivada de... bueno, esto de acá claramente es la derivada total de v con respecto a x, ¿no? Porque v no depende de x explícitamente. Entonces, si volvemos a esta relación, la derivada de v con respecto a x viene dada por esto, pero en este caso esto es 0. Entonces, este término de acá es igual a ese de b a de x, y acá tengo el b también. Entonces, me gustaría expresar esto de acá, para poder integrar, también como la derivada de algo, digamos, para formar un producto y meter todo en una derivada y más fácil. Entonces hay que multiplicar por el factor correcto para que pase eso. Y el factor correcto es justamente dividir por la raíz de 1 más I' cuadrado. Y si dividimos por 1 más I' cuadrado, queda I2' por I'V partido en 1 más I' cuadrado elevado a la 3 medios menos 1 partido en raíz de 1 más I' cuadrado I' de B a de I igual 0. La idea es que, como les dije, esto es la derivada de b con respecto a x, ¿cierto? Y todo esto de acá, si se dan cuenta, todo esto de acá es justamente menos es menos la derivada con respecto a x de
1 partido en raíz de 1 más y prima cuadrado. ¿Cierto? Si derivamos esto, me bota un menos, me queda abajo 1 más y prima cuadrado a la 3 medios, que es justamente lo que está acá, que con el menos me va a quedar sin menos en el fondo, y después derivo el 2 y prima, o sea, y prima cuadrada, que queda 2 y prima por y 2 prima, que se me va con el 1 medio que botó la derivada de la raíz, ¿no? Entonces justamente esto de acá es esa derivada y esto de acá es la derivada de b con respecto a x. Entonces aquí tengo una derivada total. O sea, tengo que menos de a de x, 1 partido en raíz de 1 más y prima cuadrado, por v, menos 1 partido en raíz de 1 más y prima cuadrado, derivada total de b a de x, es 0. ¿Sí? O sea, es un producto. Si me echo los menos, me queda d a de x, factor de b partido en raíz de 1 más y prima cuadrado, es igual a 0. ¿Sí? A todo esto, no piensen que este tipo de cosas después cuando les salgan en las ecuaciones de movimiento, porque también salen que cuesta mucho integrarlas, que cuesta que a uno se le ocurran. Esto en el fondo, cuando ustedes vean de dónde viene el hamiltoniano, que es una transformada de... Bueno, ahí lo van a ver lo que es, pero es típicamente una cantidad conservada que aparece en las ecuaciones de movimiento cuando el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, para el caso de mecánica. El análogo a esto sería que esta función no dependa explícitamente de x, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces lo que vamos a encontrar aquí es algo así como esta cantidad conservada, que es el equivalente a mi hamiltoniano o a mi energía de este sistema, para este caso. ¿Ya? Y después uno aprende cómo hacerlo más sistemáticamente, o sea, uno dice, el hamiltoniano es esto. Si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, entonces esto se conserva. Básicamente es integrar la ecuación, y eso ustedes lo van a aprender a hacer de manera más directa, sin todos estos trucos, pero acá matemáticamente vale la pena. No sé si ustedes en vibraciones y ondas vieron ya lo que es el hamiltoniano. En el curso de vibraciones y ondas les pasaron teoría hamiltoniana. Bueno, hamiltoniano se define una transformada de Legendre, se dice así en francés yo creo, transformada de Legendre, de lagrangiano, que no es más que, creo que es el de L a de Q punto, de L a de Q punto por Q punto menos L. Legendre. Es. Entonces, esa es la definición del hamiltoniano, y si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, esta cantidad se conserva. Entonces, acá el equivalente es como, bueno, mi H es de L a de Q punto, que sería esto con respecto a I', y eso por I', y eso justamente, si se dan cuenta, da lo que estamos teniendo. Y eso le restamos además el mismo lagrangiano, y queda esto de acá, que es lo que se conserva en el fondo. Esto implica que b partido en raíz de 1 más I' cuadrado es igual a una constante, ya con respecto a x. Como les digo, es el análogo mecánico, digamos, para este caso óptico. Pero esto después lo vamos a aprender más en detalle. ¿Ya? Pero eso, para que no se asusten, que esto de que se me tuvo que ocurrir poco menos el factor a multiplicar para integrar la ecuación, después mucho más sistemático si es que uno sabe de antemano que mi función lagrangiana no depende de la variable que yo estoy integrando en el principio de mínima acción, que en el caso del sistema mecánico del tiempo. Entonces uno puede llegar y decir, entonces esta cantidad es conservada, ¿ya? Que es esa transformada de Legendre es que tengo que decirlo bien porque me carga pronunciar los nombres de la gente mal. Y otra cosa que también digo siempre cuando a uno le pasan el teorema de Cauchy, que todos le dicen Schwarz, hay uno, creo que es alemán ese tipo, y se dice Schwarz o algo así, teorema de Cauchy-Schwarz. Bueno, cosas, nombres así que se me ocurren decir a mí en la clase. Ya,
Ya, entonces tenemos esto, que b partido en raíz de 1 más y' al cuadrado es una constante a lo largo de todo el medio, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Esto equivale a decir que constante, ¿cierto? Que no sabemos cuánto es, pero una constante. Voy a revertir la notación que hice de los de x y los de y. Esto se puede escribir como b partido en y... bueno, esto es lo mismo que de y a de x al cuadrado, por lo tanto esto lo puedo escribir como raíz de x cuadrado más de y cuadrado por de x arriba. Y esto es una constante. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un dx y un dy en mi medio, ¿cierto? Y esta hipotenusa claramente mide raíz de x cuadrado más de y cuadrado, y este es un ángulo teta, entonces esto dice justamente que esto diría que b por de x partido en la hipotenusa, b por coseno de teta es una constante, ¿no? Eso dice, ¿no? O en el fondo, para que sea más consecuente con a lo que habíamos encontrado, si llamamos este ángulo teta, entonces quedaría b por seno de teta igual constante, ¿cierto? Porque sería el coseno de este ángulo, que es lo mismo que el seno de este ángulo, porque forman un ángulo recto. Entonces, justamente tenemos prácticamente lo mismo que la ley de Snell, que b por el seno de teta a lo largo de un medio es constante, pero ocurre en capas infinitesimales, digamos, de mi medio. O sea, si tengo un medio que tiene distintas velocidades y que solo varía en i, entonces en pequeños cambios infinitesimales de la velocidad se cumple aquí justamente la ley de Snell. ¿Ya? Entonces la luz sigue eso. Entonces es consistente con las leyes que hemos visto antes. Es como aplicar la ley de Snell pero infinitesimal a lo largo de un medio. ¿Ya? Pero eso es lo que encontramos, eso es lo que interpretamos si es que el medio depende, si es que la velocidad de la luz en un medio depende de una dirección. Que se cumple la ley de Snell por estas capitas infinitesimales en que se da la variación de la velocidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Que ya nos queda poquito, yo quería hacer el último problema. Tengo un problema más interesante. Pasamos al último entonces a ver si lo alcanzo a hacer, si no es muy largo. Si es que no hay preguntas, por supuesto, no sé si... Estar muy perdido, voy muy rápido, no sé. Denme feedback. Ya, bueno, voy a seguir. ¿Todo bien? Ya. El Martín. Ya, miren, este sistema es un sistema que tiene un solo grado de libertad y nos dicen que el lagrangiano no es como los lagrangianos que tenemos hasta ahora, que, bueno, dependen de solamente la coordenada y la velocidad generalizada, pero en este caso tenemos que dependen de segundas derivadas de la coordenada en el tiempo, terceras derivadas hasta enésimas derivadas. ¿Ya? Es un lagrangiano un poquito raro, donde Qn ahí es la derivada enésima con el tiempo de la coordenada generalizada. Entonces hay que obtener la ecuación de movimiento asociada a este lagrangiano. Entonces, ¿cómo obtenemos la ecuación de movimiento asociada a este lagrangiano? Ideas.
¿No? ¿Nadie tiene alguna idea? Yo tampoco, no tengo idea. Ya, pues ¿se acuerdan lo que les dije? Que el universo se rige por el principio de mínima acción. Y el principio de mínima acción, ¿cierto? Nos dice que la acción, ¿cierto? Que es la integral entre dos tiempos fijos de un lagrangiano, ¿cierto? Del lagrangiano del sistema que estoy estudiando, es estacionaria ante variaciones en la trayectoria. O sea, tengo que imponer que la acción sea estacionaria o eso, principio de acción estacionaria. Eso es lo que hay que imponer. Y aquí me están dando la forma que tiene el lagrangiano, que depende de la coordenada y de su derivada enésima en el tiempo. Entonces vamos a variar esta acción justamente y vamos a encontrar la forma del lagrangiano. Entonces, en este caso mi acción es la integral entre dos tiempos arbitrarios de una función que depende de Q, la primera derivada, la segunda derivada, etcétera, 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 hasta la enésima derivada y del tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a imponer que esto, ¿cierto? La derivada, no es derivada, perdón, es la variación, ese símbolo así como una delta rara, se llama variación, que la variación de esta acción sea 0. Y la variación de la acción, para efectos prácticos, variar es como derivar. Queda, ¿cierto?, la suma sobre i de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la derivada iésima por la variación, ¿cierto?, en la derivada iésima, ¿cierto? Y es una integral en el tiempo, y esto desde i igual 0 hasta n, para abarcar todos los casos. I igual 0 es que no derivo nada, ¿cierto? Y todo eso. Sí, es como regla de la cadena, ¿cierto? Para esta función que tiene muchas variables. Si quiero calcular una variación, ¿cierto? La derivada parcial de esa función con respecto a la variable por el diferencial de esa variable. Y la suma, ¿cierto? Para contar con toda esta. Entonces lo que tenemos que calcular justamente es, bueno, y la suma la puedo sacar para afuera, en verdad. Porque lo que queremos calcular en el fondo es tratar de dejar todas estas derivadas, ¿cierto?, como una sola derivada, ¿no? Perdón, sigo diciendo derivada. Una sola variación, que es la variación de Q. Si se dan cuenta, eso es lo que hicieron con el profe. Variaron el lagrangiano, integraron por partes, ¿cierto?, la derivada para poder dejarlo como factor de el de Q, y dijeron, como la variación de Q es arbitraria, entonces lo que está dentro tiene que ser 0. ¿Sí? Que es el teorema de principio variacional. Pero aquí no tenemos esa forma, porque tenemos algo que está multiplicado por las derivadas temporales, distintas derivadas temporales de Q. Tenemos que dejar todo como un dq. Y para eso generalmente se usa la integración por partes. Entonces vamos a integrar por partes, vamos a calcular la integral de T1 a T2 de L a dq. Y esta es la derivada iésima de Q por la variación de la derivada iésima de Q en el tiempo. Y eso, si lo integramos por parte una vez, por ejemplo, sería la derivada parcial de L con respecto a la derivada iésima de Q en el tiempo por la variación de la derivada i menos 1ésima evaluada entre T1 y T2, ¿cierto? Y esto menos la integral de T1 a T2 por la derivada con respecto al tiempo de L a dqi. Y aquí está la gracia que pues aquí me aparece una integral en la variación de la derivada i menos 1ésima. ¿Sí? Esto es integrar por parte una vez. Integrar por partes, ¿qué cosa? En el tiempo, ¿cierto? Entonces integro por partes, aquí esta derivada de esta variación baja en un orden, y después derivo esta otra cantidad. Y la gracia es que como siempre estas variaciones se hacen a extremos fijos, eso quiere decir que las variaciones, estas variaciones en los extremos de tiempo son 0.
¿Ya? Entonces, todo este término es 0 porque los de QI, ¿cierto? Los de QI para t igual 1, para t igual t1 y para t igual t2 son 0, porque estoy variando a extremos fijos, ¿sí? La variación en los extremos es 0. Entonces, esto me queda integral de t1 a t2 de dl a dqi por dqi de t es igual a menos integral de t1 a t2 d a dt dl a dqi de qi menos 1 de t, y si se dan cuenta ya formamos como una relación de recurrencia, ¿no? O sea, tenemos aquí básicamente lo que es una relación de recurrencia. Podemos volver a repetir esto, pero con nuestra función ahora, a derivar, digamos, sería esta. Por ejemplo, si aplicamos de nuevo la recurrencia, sería menos 1 por menos 1, la integral de t1 a t2, sería la segunda derivada del tiempo con respecto a dl a dqi, ¿cierto? Por dqi a la menos 2, ¿cierto? Y si después aplico de nuevo la recurrencia, me va a botar un menos de nuevo, integral de t1 a t2 de t3 a dt3 de l a dqi, la variación de la derivada i menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Se entiende la recurrencia, ¿no? O sea, esta es mi función que acompaña al dqi menos 1, pero yo sé que si aplico esto, sería la derivada, sería menos la derivada de esta función, o sea, menos la integral entre t1 y t2 de la derivada de esta función por la variación de la coordenada le bajo un orden. Por eso me queda i menos 2. Y después aplico de nuevo la recurrencia para esto y me queda esto y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se van a dar cuenta que esto es lo mismo que menos 1 a la i por integral entre t1 y t2 de la derivada iésima con respecto al tiempo de dl a dqi. Y esto por dq paréntesis 0, que no es más que el dq. Entonces ahí dejé cada uno de estos términos, ¿cierto? Como una variación de q. Y si después junto todo, entonces tengo que la variación en la acción es la integral entre t1 y t2 de la suma desde i igual 0 hasta n de la derivada, perdón, de menos 1 a la i, la derivada iésima de t a la i de l a dqi por la variación en la coordenada q. Todo esto. Y eso igual 0. Entonces, como la variación en la coordenada q es arbitraria, eso implica que la suma de i igual 0 hasta n de menos 1 a la i, o la derivada iésima con respecto al tiempo de dl a dqi, es igual a 0. Y esa sería la ecuación de movimiento. ¿Ya? Ahora, si se confundieron mucho con esto, esto también lo hubieran podido obtener, por ejemplo, tomando este término, integrando por partes de nuevo, y así, integrando por partes y veces, hasta llegar a eso. Y esto sí que también lo podemos desarrollar, esto se escribe como, podemos desarrollar la suma para que vean que no es nada del otro mundo. Es simplemente, por ejemplo, que para i igual 0 no tengo derivada en el tiempo, me queda dl a dq, ¿cierto? Después me queda menos d a dt por dl a dq1, que eso, si se dan cuenta, si llegáramos hasta ahí, tendríamos igual 0 la ecuación de Euler-Lagrange que todos conocemos, ¿no? Esa es simplemente la ecuación de Euler-Lagrange que todos conocemos. Eso igual 0. Pero si es que el sistema depende de más derivadas temporales, entonces aparecen estos otros términos, que es la segunda derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la segunda derivada, menos al cubo, y así. Etcétera, etcétera, hasta tener menos 1 a la n de t a la n de t a la n de l a de q a la n. Es igual 0. Y entonces esa es la forma como una ecuación de Euler-Lagrange más general.
Ya, voy a parar la grabación porque ya nos pasamos del tiempo. Así que para que se despidan de los que están viendo la grabación. Chaito.